Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Vamos a tratar en este episodio el tema de la digitalización de la postventa. Nunca habíamos hablado, y hoy lo vamos a hacer bastante a fondo, de una parte importantísima del negocio de automoción y que tiene sus peculiaridades en el tema digital, y no se nos ocurre mejor manera de tratarlo que traer a dos profesionales súper consolidados en el sector con una trayectoria dilatadísima. Seguro que viéndolos ya los conocéis muchos de vosotros, que son Salvador Ferrer y Javier Villalobos, que son los socios fundadores de Interneting, una agencia de marketing digital con una especialización muy fuerte en automoción, que tienen una vida en el sector muy larga. ¿Qué tal, Salvador y Javier? Bienvenidos. Un placer. Hola, Edu. ¿Qué tal, Edu? Pues nada, seguimos contando los años que hace que nos conocemos, que asusta. Más vale no decirlo, ¿eh? Más vale no decirlo. Bueno, pero es buena señal, eso es buena señal. Señal de salud, señal de trabajo, señal de muchas Totalmente, cosas. Y de que nos gusta el sector, ¿o no? Tenemos un poquito menos de pelo ya, pero bueno. No, ya está. Pero seguimos ahí. Nunca ha habido pelo. Javier aguanta bien, aguanta bien. Hay alegría. Y tú te dejas barba para disimular. Para cubrir. Muy bien. Entonces, ¿por qué creemos que es bueno que estéis? Y antes que nada, muchas gracias por venir. Pues porque en los últimos años, y muy especialmente justo antes del COVID y con el transcurso del COVID, habéis cogido un área de conocimiento y un expertise muy fuerte en el tema de postventa, que curiosamente en el podcast pues nunca lo hemos tratado a fondo. Siempre hemos estado pues desde la parte más bien de generar demanda de venta o de generar demanda de compra, hemos ido tratando con portales, etcétera. Pero yo creo que es muy bueno que repasemos un poco el estado de la situación en el ámbito de la postventa. Entonces, antes que nada, pasemos a vuestra presentación personal y profesional de toda vuestra trayectoria. El micro es vuestro. Salvador, Javier, vosotros mismos. Muy bien. Bueno, pues empiezo yo, que creo que soy el más mayor. Pues nada, la trayectoria mía, yo creo que, bueno, aunque tanto Edu como Javi la conoce bien, pues yo empecé en el año 84 en una entidad financiera que en aquel momento se llamaba Finamersa, que era del Banco Hispanoamericano. Estuve desde el 84 hasta el 2001 en la red. Ahí empezó toda mi relación con lo que es el sector del automóvil, porque el principal objetivo de esta financiera era, pues lógicamente, financiar coches, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya llegué a Madrid en el año 2001. En el 2001 me metieron en un proyecto que yo creo que ahí es donde nos conocimos, Edu, que fue el proyecto de Supermotor.com. 2001. En Supermotor.com estuve desde el 2001 hasta el 2011, que se liquidó la sociedad porque, bueno, vino la crisis del 8, en fin, hubo toda una serie de circunstancias que todos conocemos, ¿no? Y allí es donde empezamos a meternos, Javier y yo. Javier ya estaba conmigo, estábamos juntos en Supermotor.com, y ahí es donde empezamos a meternos ya en la generación de leads de coches, en la generación de leads de créditos, e incluso nos empezamos a meter muy a fondo en lo que era todas las conversiones, ¿no? Que ya no era solo generar leads, sino empezamos a hablar de conversiones. Te estoy hablando del año 2002-2003, o sea, hace 20 años. Sí, sí. Todo esto fue desembocando que en el año 2011 nos metimos en este proyecto, Javier y yo. Lanzamos Interneting como una pequeña compañía donde lo que estamos haciendo o lo que hacemos o lo que empezamos haciendo era lo que veníamos haciendo desde Supermotor, que era pues todo lo que era generación de leads, marketing online, pues todo este mundo de Internet, que nos ha ido derivando hasta la última etapa, que fue el COVID. Es decir, el COVID ha sido un antes y un después, ¿no? Es lo que comentábamos hace un momentito. El COVID ha sido
el que nos ha marcado una pauta y nos ha hecho cambiar nuestra estrategia y cambiar nuestro modelo de negocio. Nosotros hasta el 2020 hemos estado perfectamente involucrados, ¿no?, en todo lo que era el lead y la gestión del lead, sobre todo como dos conceptos principales. Pero ya a partir del 2020 empezamos a buscar otro tipo de alternativas porque nos damos cuenta de que estos conceptos, el lead y la gestión del lead, están ya en unas manos excesivamente manidas, ¿no? Quiero decir, ya tenemos que pasar a una fase siguiente y entonces nos metemos a todo lo que es la consultoría. Y dentro de la consultoría nos metemos pues en la consultoría digital, con concesionarios y con compraventas, pero precisamente nos metemos más a fondo en proyectos de postventa. Y en proyectos de postventa empezamos a descubrir que hay un mercado muy interesante, que la postventa tiene un camino para recorrer muy interesante y bueno, y ahí es donde estamos metidos, que luego ya tendremos ocasión de iros el contando. mayor, bueno, pero seguís trabajando, que yo os conocía de todo el tema de generación de leads de la parte de venta, bueno, los financieros y todo. Eso no es que no lo hagáis, ahí tenéis ya consolidado una cartera, Claro, un negocio. Sí. Sí, eso es una parte que está ahí del negocio, pero no es el Vale. plato fuerte en este momento nuestro. Nosotros seguimos haciendo consultoría digital, consultoría de gestión de leads, consultoría de concesionarios, pero donde tenemos el plato fuerte ahora mismo es en la parte de la consultoría de postventa. Porque ahí es donde de verdad estamos viendo que hay un recorrido y un camino por hacer realmente importante, pero Vale. realmente importante, ¿vale? Y bueno, y muchas gracias por invitarnos a No, un placer, al contrario. a este proyecto. Un placer. ¿Y tú, Javier, qué tal? Pues yo, bueno, gracias también por invitarme. Ya os he dicho que os sigo muy, muy de cerca. He escuchado muchos podcasts vuestros. Me parece muy, muy interesante y cubrís un nicho que no existía. Motores Muchas digitales. gracias. Muy interesante. Pues yo empecé a trabajar hace un poquito más de 20 años, en el año 2000, en empresas siempre relacionadas con Internet. De hecho, empecé en una empresa, no sé si os recordáis, que se llamaba lapoliza.com, Sí. que era Yo sí pues, me acuerdo. la primera correduría de seguros online que hubo, que yo, o sea, personalmente creo que era una idea muy acertada, pero que llegó pronto, como después a demostrar la cantidad de comparadores y corredurías que hubo. De hecho, creo que en el 2011 más o menos fue comprada por Seguro Broker, que era otra correduría. Pues empecé en el 2000 y en el 2003 me incorporé a Besline con Salvador. Ya nos conocíamos porque desde la póliza, bueno, pues teníamos relación y cerrábamos acuerdos, y en el 2003 decidí incorporarme a Besline, donde, bueno, hacemos un poco lo que ha comentado Salvador de la gestión de Supermotor y un poco aprovechar también los socios que teníamos, que eran los socios potentes, para desarrollar otras líneas de negocio. Y en el 2011 creamos Interneting, que, como dice Salvador, ¿sabes?, de lo que pensábamos que iba a ser a lo que es 11 años, casi 12 después, no tiene nada que ver. Vale, todo claro. Y ahora, ¿por qué veis o qué os hace orientaros con tanta energía como habéis ido desarrollando y qué hacéis al respecto con el tema de postventa? O sea, ¿qué os pasa para que Interneting coja la fuerza que ha cogido en el tema de postventa? ¿Por qué os pensáis cómo resolver problemas y qué problemas son esos? Claro, hay yo creo que dos causas. La primera, como comentaba Salvador, nosotros estábamos muy enfocados todo el tema de gestión, captación y optimización de la cualificación de los leads, que eso lo seguimos haciendo, no lo hemos abandonado, como decíamos, pero notamos que el servicio ya estaba, digamos, un poco masificado. Y después, ¿por qué la postventa? Pues esto es como lo del vendedor de zapatos que va al desierto, ¿sabes? Que va un vendedor y dice, joder, no voy a vender aquí un zapato, aquí nadie usa zapatos, ¿no? Y otro que dice, me voy a poner las botas porque aquí nadie usa zapatos. Pues lo de la digitalización y la postventa es bastante parecido. En la postventa, el tema de digitalización tiene mucho recorrido, muchísimo recorrido. De hecho, por ejemplo, ayer estábamos en una reunión y nos comentaba una empresa importante del sector que se dedica, entre otras cosas, a la gestión de flotas, ofrece servicios de mantenimiento y demás. Contaba que ellos a sus talleres, tienen una red por toda España,
les envía comunicaciones por WhatsApp, por email, y a pesar de eso, a día de hoy, en el 2023 que estamos casi, tiene que seguir llamándoles por teléfono para decirle, oye, que te he enviado una comunicación por WhatsApp, que te he enviado una comunicación por email, porque si no, no hace ni caso. Entonces, nosotros veíamos ahí que teníamos bastante recorrido y aprovechar los conocimientos que hayamos adquirido tanto en el VO y VN, el tema digital, para aplicarlos en la postventa, porque hay temas bastante similares. A mí me gustaría apuntar una cosa además, y una razón que yo creo que fue también determinante, ¿no? La razón que fue, nosotros en el año, cuando empezamos con la postventa, fue justamente después del COVID, bueno, durante el COVID, porque en realidad empezamos a negociar cosas telefónicamente con amigos de la postventa, que es con los que hemos ido haciendo cosas posteriormente, ¿no? Ujú. Pero justamente nos dimos cuenta de que los tres últimos años de nuestra actividad, el lead, lo que era el lead como concepto, tenía una dispersión impresionante. Es decir, y la sigue teniendo. Nosotros habíamos estado muy metidos en la última etapa, yo creo que esto contigo lo hemos hablado en algún momento, en una herramienta de gestión de leads, para gestionar leads, y nos metimos mucho en eso. Bueno, pues cuando nos sentábamos con muchos, ahí nos reunimos con un montón de grupos, de concesionarios, de compraventas, y empezamos a ver cómo gestionaban los leads. Tú no te puedes imaginar, Edu, las diferencias, bueno, sí que te lo imaginas porque lo conoces, las diferencias de puntos de vista, de conceptos, Bueno, de criterios. Es decir, si en el país, si en este el lado país de hay... venta te puedo asegurar que es dos empresas idénticas, mismas marcas, mismo tal, mismo mercado. A y B, la manera de cómo gestionan el lead en A y en B, dices, pues no tiene nada que ver. Y No, pero no, entonces pero, vosotros decís que en postventa pasa lo mismo. pues no, en postventa pasa lo mismo. Pero no les iba mal a ninguna de las dos. O sea, No, no totalmente de les iba mal acuerdo. a ninguna de las dos, ¿eh? Totalmente de Te acuerdo, digo. totalmente de acuerdo. No, cuidado. Y el hecho de que haya esa variedad y esa multipluralidad de criterios, de puntos de vista, es buenísimo, ¿eh? Quiero decir. Sí. Lo que pasa es que determinar acciones, determinar puntos de gestión, determinar cosas es muy complicado. Es muy complicado. Y entonces te encuentras con que dices, bueno, nos empezamos a abrir en el como te decía, dentro del en el propio COVID, ¿no? Estábamos en COVID, estábamos confinados concretamente. Y telefónicamente empezamos a descubrir alternativas, posibilidades, opciones, y empezamos a declinarnos por ahí. Y ha sido una progresión, ¿no? Tampoco fue de hoy para mañana, pero en una progresión hemos ido metiéndonos, pues eso, en otro tipo de segmentos, y nos damos cuenta que ahí hay un mercado amplísimo y unas oportunidades. Y luego una cosa muy importante, y es que tiene la postventa, y sobre todo la postventa multimarca, porque nosotros además donde más estamos trabajando es en la postventa multimarca. Vale. La postventa multimarca todavía tiene, vamos, un recorrido espectacular, pero espectacular. Cuando digo espectacular es que te llama la atención. También es verdad, bueno, luego hablaremos, ya te contaré más cosas después. Si lo tenemos que... Dejadme que vaya como... A veces Sí, eso hago en es, algunos sí. episodios que es como construyendo así las partes para acabar hablando del todo. Vosotros cuando hablamos de postventa, Sí. las líneas de negocio que comprende cuando vosotros os referís a postventa, por supuesto, incluye toda la parte relativa a lo que es la intervención sobre el vehículo en taller. No. ¿No? Nosotros cuando hablamos de postventa se refiere más a lo que es el modelo de taller, a lo que es la gestión Pero me del refiero taller. que es le estáis veniendo a solucionar problemas que tienen que ver con los talleres que tienen que atender a gente que les viene al taller para el coche. Correcto. Exacto. Luego tenemos Correcto. recambios y accesorios también. No, en recambios y No. accesorios menos, bastante menos. Es principalmente el taller. O sea, lo que es, vale, lo que es el servicio que se le tiene que dar al coche, Eso es. ya sea de un particular o ya sea de una flota o ya sea de un profesional autónomo, lo que sea, ¿no? Eso es. Vale. Ok, pues ¿qué problemas resolvéis? O sea, ¿qué es lo que os habéis encontrado y qué habéis hecho para resolverlo? Bien, bueno, pues nosotros lo primero que nos planteamos
entre las distintas cosas que hemos hecho y que estamos haciendo, pues es lo más importante de todo es ayudar al taller a mejorar la rentabilidad. Es decir, Vale. nosotros entendemos que los talleres necesitan 4 pilares hoy fundamentales para poder sacar adelante sus negocios, para poder perdurar en el tiempo, ¿de acuerdo? Y esos 4 pilares, desde nuestro punto de vista, tienen unos matices muy marcados y muy claros. El primero de todos es que tienen que mejorar la rentabilidad. Y la rentabilidad, para mejorar la rentabilidad, obligatoriamente hace falta digitalizarse. Es decir, un taller, si no se digitaliza, no puede rentabilizarse mejor, no puede sacar mejor rentabilidad. Un taller que no tenga un buen DMS, un taller que no analice correctamente sus departamentos y sus actividades, y aunque nosotros no participamos en la intervención del vehículo, no tenemos ni idea. O sea, a mí me puedes preguntar de un coche de mecánica, no tengo ni idea, ni de chapa, ni de cosas de estas, pero lo que es el proceso que tiene que llevar el negocio, la empresa, el taller como empresa, fundamental. Entonces, la mejora de rentabilidad pasa por la digitalización. El incremento de clientes sería el segundo pilar. Los talleres están acostumbrados a que el cliente les entre por la puerta o a buscar clientes de grandes compañías y de grandes compañías de renting, de seguros, etcétera. Las grandes compañías de renting de seguros ya sabemos cuál es el problema que hay. Están pagando los precios de la mano de obra muy bajitos. Entonces, un taller que se base su negocio en eso lo va a tener muy complicado porque no cubre costes, básicamente. ¿De acuerdo? Es decir, tiene una situación en la que llegar adelante el negocio les resulta muy complicado. No puede pasar de un 10, un 15, un 20% su facturación en ese eso tipo es a lo de que os referís compañías. vosotros cuando hacéis consultoría postventa, os referís a que entráis muy a fondo en la parte económico-financiera de la actividad. Totalmente, eso es. Vale, sí. Eso vale, es. vale. Okay. Luego hay una tercera pata que para nosotros es muy importante, que es el taller se tiene que diferenciar. Se tiene que diferenciar porque si no se diferencia siendo más eficiente, no consigue la retención ni consigue la repetición de los clientes. Es decir, hoy para cualquier usuario, esto yo lo llevo yendo ya muchos años en el sector, dicen es que llevar un coche al taller es muy desagradable. Es que es verdad. Es que tener que llevar el coche al taller para cualquiera de nosotros es una tarea que nos da mucha pereza, que no nos gusta hacerlo, ¿de acuerdo? Un poco pesado. Con lo cual, muy pesado. Es un tema pesado. Es un tema... tengo que hacerlo, ¿no? Pastoso. Tengo que hay que hacerlo y se hace, ¿no? Entonces, como no te encuentres con cierta diferenciación y como no veas que son muy eficientes, cualquier problema pequeño lo haces grande como usuario. Entonces, es muy importante cuidar el detalle por parte del taller. Y el cuarto aspecto es que el taller necesariamente tiene que empezar a meterse en otro tipo de actividades. Si exclusivamente repara, pues lo tiene complicado. ¿Por qué? Pues porque está pasando, se tiene que transformar. Y se tiene que transformar igual que se han transformado las gasolineras, igual que se han transformado los taxis, igual que se han transformado la fotografía digital, igual que se ha transformado todos los sectores, pues el taller se tiene que transformar. Y esa transformación, no decimos que solo sea vender otras cosas, pero sí decimos que una forma de poderse transformar puede ser perfectamente vendiendo y ofreciendo servicios a clientes. Porque una cosa que sí que tiene un taller muy importante es que recibe muchos clientes. Y esos clientes que recibe, lo que tiene que aprender es a trabajarlos. Y bueno, todo este conjunto al final es convertir a un taller en un empresario, que es la clave del modelo. ¿Vale? Esa es la clave un poquito del modelo. Repasemos los 4 pilares. Sí. El primero. Mejorar la rentabilidad. Mejorar la rentabilidad a golpe de digitalización. O sea, mejorar la rentabilidad a golpe de digitalización. Vale. ¿El segundo? El segundo, incrementar los clientes, es decir, buscar clientes, empezar a que tenga en cuenta un taller que tiene que saber buscar y fidelizar clientes. Si no se dedica... Lo que es gestionar su base de datos, tanto gestionar base de datos interna como externa, o sea, igual entendido. Que hace la parte de venta de vehículos. El tercero, que esto me ha quedado claro, es la diferenciación. La diferenciación. La competencia.
y el cuarto ya es la diversificación o la Eso es. generación de nuevos De servicios, nuevos canales de entrada de negocio. Eso nuevos es. canales de entrada de negocio. Nuevos canales de entrada de negocio. De hecho, ahí tienen, relacionado con lo que decíamos antes, también tiene mucho recorrido con los nuevos modelos de movilidad que existen. O sea, ellos tienen Exacto. posibilidad de aprovecharse de la situación y ¿Podemos ofrecer hacer una soluciones. parte de esto luego? ¿Os parece bien? Hacemos una Sí. parte de este tema específico de movilidad. Es muy, Claro, muy claro. bonito, muy bonito. Por Vale, supuesto. esto está muy bien. Yo creo que lo he entendido. La parte esta y luego el mercado en España, Pues hablando en plan Juego de Tronos, ¿de qué estamos hablando? Por un lado Pues están mira, los talleres vinculados a concesionarios oficiales. ¿Cómo es te hago el...? una foto que no la hago yo, la han hecho nuestros amigos Venga, Lo va. primero, Sí, sí, disculpa, sí. antes de que Salvador haga la foto, lo curioso del tema es que creo que no hay nadie en España que sepa cuántos talleres hay. No, va, es que esto O sea, en eso ya, ventas es lo mismo. O sea, claro, ¿cuántos o sea concesionarios? que, No, espera, ¿concesionarios o compraventas? No, claro, es que los compraventas hay. Entonces, pero también el otro día hablaba con unos compañeros de toda la vida de inmobiliaria y es lo mismo. No, es que en inmobiliaria hay. Vale, ok. Mm, Más o menos, ¿no? Entonces, haces más o menos son los que te van a poder contratar algo porque exacto. los semiprofesionales o los que vuelan bajo radar, pues están debajo del radar, pues ya está, están debajo del radar. Pero en talleres, por ejemplo, para dimensionar, lo digo para tener una idea del mercado y todo, ¿cómo se mide esto? Mira, ¿Cómo yo funciona? en principio los datos que nosotros manejamos, datos facilitados por amigos conocidos del sector como Raúl González, que es una persona dedicada a la postventa de facto, vamos. Sí. En el mercado hay 39.000 talleres aproximadamente, pero lo curioso de esto es que de los 39.000 talleres, el 43%, 17.000 talleres, tienen entre 1 y 2 empleados. Es decir, esto es un micromercado, ¿vale? El 43%. Y luego de ese, el resto, del otro 57%, te encuentras con solo un 8% con más de 8 empleados. Solo un 8%. Es decir, 3.200 y pico talleres tienen Vale, es un más mercado. de 8 empleados. Vale, ¿vale? Y luego tienes una banda central muy grande. Vale, cuando dices taller, entonces, lo digo porque se debe parecer mucho, deben ser ubicaciones de taller, o sea, deben ser puntos físicos. Puntos físicos. Puntos físicos, lo cual quiere decir que si yo tengo 3 talleres, sumo 3, pero sí, soy un empresario. Correcto. Vale. Correcto. Pero sumas 3. En cualquier caso, ese dato, el dato de agrupaciones de cuántas. O sea, esto está muy atomizado. Mucho. Pero muy muchísimo. atomizado. Muy atomizado. Y el 8% más de 8. Y por menos de 8, todo el resto. Y luego tienes entre 3 y 4 empleados, ¿sí? El 28%. Y entre 5 y 7 empleados, el 20%, 19,8%. Vale. Luego, ¿cómo funciona? Yo voy preguntando, ¿eh? Sí. ¿Cómo funcionan las marcas Sí. que vemos a veces con respecto a este modelo tan fragmentado? ¿Es la marca lo que hace es aportar franquicia, pero el empresario sigue siendo la micropyme porque son empresas muy pequeñas? Claro. ¿O las marcas tienen redes de talleres en propiedad? No. ¿Cómo funciona? Generalmente, te cuento, las redes de talleres siempre están basadas en un modelo de compra de recambios, un modelo de compra de neumáticos, un modelo de compra de lunas. Es decir, siempre están basadas en el abastecimiento. De acuerdo. Normalmente. De hecho, las principales redes de talleres son redes, multimarca estamos hablando. Bosch Car Service es una red basada en el suministro de Bosch, ¿de acuerdo? De acuerdo. Eurorepar es una red basada en el suministro del grupo Stellantis. Pero siempre es basándose en el suministro del recambio. Entonces, hay alguna red nueva, luego te contaremos, en la que nosotros estamos participando muy activamente con estos pilares que te acabo de contar, que están haciendo, que ya tiene, de hecho ya tiene casi 80 talleres. Es decir, pero el modelo de red en este momento en el mercado es un modelo de red
basado principalmente, te hablo del 99,9% de las redes. En economías de escala por el lado de la compra. Grupo de compra. Grupo de compra, pero no en una intervención, a ver si lo verbalizo bien, pero no en una intervención súper estricta de homogeneizar la operativa con respecto a la recepción de taller. O sea, puedes estar ante la misma marca y un taller parecerte mejor taller que otro en cuanto a operativa de cómo te han gestionado la avería del coche. Y ser la misma marca, al menos en el frontal, ¿no? Hay unos estándares de servicio. Los estándares de operativa. Exacto. Existen estándares en algunas de las redes, no voy a decir lo contrario, existen estándares, ¿sí? Existen, pero entre la realidad y la teoría hay una diferencia importante, ¿vale? Entonces, es decir, sigo razonando, me imagino, sí, al no haber estándares de operativa, cuando tú vienes a digitalizar, no estás digitalizando lo mismo. Eso es un pifón, o sea, es un lío. Es un lío. Me voy a ir a un dato antes de eso que acabas de decir. Sí, antes de eso hay un dato que es ¿cuántos talleres tienen un DMS? El DMS en un taller hoy debería de ser, digo debería porque no lo es, debería de ser el corazón, o sea, la clave. El sistema operativo. ¿no? O sea, el modelo de gestión, sí, el sistema operativo en un ordenador, vale. Bueno, pues me parece que son un 60 y tantos por ciento, un 70% tienen DMS. Pero cuando luego averiguas de ese DMS cuántos lo utilizan para algo más que no sea facturar, ¿vale? Porque hoy los DMS, repasemos qué interesante esto, ¿eh? Repasemos los módulos del DMS de taller. Evidentemente, facturar. Bueno, pues el DMS normalmente tiene el módulo de facturación, por narices. O sea, tiene desde la entrada del vehículo, la recepción del vehículo. Vale, la gestión cuando recibes el vehículo, incluso el DMS te fabrica automáticamente el documento de la ley de protección de datos, o sea, te hace todo. El DMS te prepara. Genera la orden de trabajo. Genera la orden, la OT o la OR, y a partir de ahí empieza la reparación, ¿vale? Pide el recambio, cuidado, el propio DMS te pide el recambio y el propio DMS normalmente tiene incluso un sistema scoring para pedir el recambio para que sea el más atractivo para ti. O sea, cuidado con esto, es que tecnología existe mucha, ¿eh? Sí. Y te pide el recambio, te pone en marcha la reparación y ya cada empleado a que va actuando en el vehículo va chequeando en el propio DMS, va chequeando lo que va haciendo, va marcando los tiempos. Lo que hace es, desde la generación de la orden de trabajo hasta la ejecución y la incorporación de elementos de coste para justo después hacer el albarán y la factura, pues hace todo el recorrido Todo el recorrido, hasta que termina el coche. Incluso si hay vehículo de sustitución, te imprime el contrato del vehículo de sustitución para que lo alquiles, o si no se lo alquilas y lo regalas, pero para que te firmen los documentos. En fin, el DMS hace absolutamente todo el proceso pero del DMS en general. Vale, pero tú dices, o vosotros decís, que solamente el 60% lo tiene. Eso es. Y no entre un 60 y un 70%, porque hay muchas encuestas, entre un 60 y un 70% lo tienen. Quiere decir que hay entre un 30 y un 40 que no lo tienen. Vale, ok. O sea, que todavía hay campo por correr. Y no necesariamente con el uso completo de todos los módulos. Ese es el problema. ¿Ese es el problema? Claro. El problema, bueno, vamos a ver. Ese es el problema. Seguro que es un problema si... Quiere decir que tú tienes contratado el DMS como taller, pero resulta que cuando rascas un poquito y haces unas encuestas que se han publicado, no te sé decir dónde porque hemos visto muchas de estas, y te dicen, no, es que resulta que de cada 100 usuarios de DMS, de cada 100 empresas que compran el DMS, para facturar lo usan el 80%. Solo hay a lo mejor entre un 15 y un 20 de los que lo tienen que de verdad le dan un uso amplio. Un uso amplio quiere decir que lo utilizan para todo. ¿Vale? Para lo que tiene que utilizarse el DMS. Vale. Con lo cual, todo esto lo vas analizando y luego viene la segunda parte, porque estas cosas tú las escuchas en las encuestas o las lees en Internet y una cosa es esa. Y otra es cuando vas a visitar. Nosotros nos hemos metido, estamos con algunas redes, estamos viendo las visitas que hacen los comerciales día a día y nos damos cuenta de que es la puñetera realidad. Dejadme haceros una pregunta un poco cabrona. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no usan? O sea,
¿dónde está el problema de que no usen una cosa que aparentemente les En lo, cubre el en lo que ciclo te he del dicho, negocio? en lo que te he dicho al principio, en ¿En que qué? la mayor parte de talleres, más que empresarios, son mecánicos, son gente que se dedica al mundo Claro, de la reparación. hay 2 puntos ahí. Uno es el que dice ¿Vale? Salvador, que es la formación, ¿vale? Y después también el nivel de empresa o el tipo de empresa que, como decía antes, los talleres suelen tener, o hay muchos talleres que tienen muy poco empleado, que son 2 o menos personas. Claro. El mismo que te está arreglando el coche es el que te tiene que picar en el DMS los datos, el que debería optimizarlo y demás, y Claro. no les da, Tú has ¿sabes? visto que hay 17.000 talleres con entre 1 y 2 empleados. Sí, no. Entonces, claro, Casi empresas estamos hablando unipersonales. de que Empresas está unipersonales. súper atomizado. Son microempresas. Sí. Entonces, todo esto, ¿Es un problema de la formación? ¿Es un problema de la falta de personal? ¿Es un problema del DMS en sí, en tanto que software? ¿Demasiado eh, complejo? ¿Dónde está vamos a ver, el- yo Yo diría creo que que complejo tampoco es, porque en algunos talleres de esto que llamamos microempresas, donde ya va habiendo un cambio generacional, también se va observando un cambio de comportamiento, ¿vale? Donde se preocupan más por estos temas. O totalmente. sea, no es un tema complejo. Es un problema, yo creo que de falta de tiempo y de interés. O sea, el que lleva 30 y pico años haciéndolo así, es muy complicado hacerle ver joder, que es necesario, que va a optimizar los servicios, va a sacar más rentabilidad, va a conseguir más clientes, etcétera. el Sí. marketing de postventa dentro del DMS aparece o aparece con otras herramientas? Cuando ya tienes toda la base de gente que te ha pasado por el taller y quieres Eh, anunciar o Hay convocar. DMS, nosotros trabajamos con el DMS que nosotros trabajamos habitualmente, tiene marketing de postventa, pero el marketing de postventa todavía no está excesivamente Desarrollado. incorporado al DMS. No está Y en cambio yo como suficientemente incorporado. usuario, porque suelo ir normalmente a concesión, o sea, a la postventa de la concesión con la que tengo el coche vinculado, etcétera, sí que percibo que hacen conmigo, por ejemplo, acciones de marketing. Yo sí que. Claro, pero eso es porque Pero tú, claro, estamos en una parte estamos eso es muy en el profesional. 20% de 5 a 7 empleados, ¿no? Muy Claro, y bien. tú vas al concesionario del fabricante, de la marca de tu Sí. vehículo, donde el fabricante le ha impuesto a esa concesión, a ese taller, Las operativas y unos procedimientos de estándares, unos postventa. procedimientos y además tendrán Vale. unos KPIs que les miden y como no los hagan, Ahora entiendo cuando me decíais que en postventa había mucho camino por recorrer cuando hacíamos comparación de. Yo creo, y viendo sobre todo los últimos 3 años, que en venta, solo viendo los perfiles que han ido entrando por ejemplo, en grupos de automoción, en grandes compraventas, son ejecutivas digitales de cabo a rabo. O sea, son personas profesionales muy formados. O sea, no tiene nada que ver. Es más, a veces me gustaría volver un poco a ver en mi vida anterior de inmobiliaria, Sí, a ver sí, si tienen es verdad. gente del nivel que he visto yo en automoción, en inmobiliaria, porque no estoy seguro que empresas del mismo rango de mercado, vamos a decir, de la parte media alta en cuanto a facturación, tengan el nivel de profesionales. Y me acuerdo, fue con Villalobos, que estaba contigo, Javier, ¿te acuerdas? Que te comentaba el tema este, digo, hostia, ahí sí. estamos trabajando súper a gusto según qué grupos que tienen perfil y me dices, pues en postventa no es así. Digo, pero qué raro, ¿no? Y dices, no, en postventa está totalmente por explotar y por montar. Ahora entiendo por qué lo decís, después de este repaso que habéis dado, que por cierto, muchas gracias por el feedback, porque para mí es masterclass total, ¿eh? Entonces, el punto, vale, entonces seguiréis teniendo el mismo problema, porque las empresas que son microempresas o pequeñas medianas no van a tener más tiempo, porque el tiempo es el que es, y entonces Eso es. no va a ser tan evidente, al menos para mí, razonando en voz alta con lo que acabáis de explicar, que por mucho que les expliquéis vayan a cambiar. ¿Me explico o no? Entonces, Cierto. ¿cómo hacéis para que Claro. cambien?
Con las empresas de 1 y 2 empleados, con las microempresas, es muy difícil. Es muy difícil. Ya. O sea, con las empresas que tienen ahora mismo Bueno, pero en venta pasa lo mismo. O sea, tienes que utilizar una página. No, es que somos 1 o 2 que vendemos. Vale, eso está. Vale, ese de ahí vamos a decir que ya es difícil, a no ser que crezca. Si crece, sí. Que eso es otra. O sea, si crece en personal porque tira para adelante y tal. Los que son de la banda media, ¿cómo les ayudáis a que vayan a pegar ese saltito? Bueno, pues ahí es donde estamos en algunos proyectos donde lo que estamos haciendo precisamente es implementando esto que te hemos contado. Es decir, son proyectos que lo que pretenden al final no es ni más ni menos que demostrarles que pueden conseguir evolucionar sus negocios, que pueden conseguir transformar sus negocios y que pueden conseguir pues posicionarse hacia unos caminos distintos a los que están en este momento. Que esto es lo que, cuando explicáis la empresa, habláis de que específicamente de consultoría postventa. Exactamente. De acuerdo. Y perdonad, y el antes y el después de vuestra intervención, ¿tenéis alguna...? Pues, hombre, se va notando ya. Llevamos, como tú sabes, como te he dicho, esto empezó en el COVID, o sea, empezó. Hemos estado... pues trabajando internamente mucho tiempo, un tiempo, hasta aproximadamente finales del 20, y después empezamos ya con algún proyecto a lanzarlo en el 21, en el mes de marzo-abril del 21, y empezamos a empezar a sacar resultados ahora. O sea, hace estos últimos meses empiezan a salir brotes verdes ya, ¿no? Brotes donde ves claramente que ¿Tenéis hay algún talleres... caso que digáis que vale la pena explicar, sin decir No quién, exactamente, porque son muy complejos. Y cuando te digo son muy complejos, porque nosotros, más que analizar el caso de un taller concreto, es analizar el caso de una red concreta. Eso de sí, redes, vale. tenemos un caso de una red concreta, que es una red en la que estamos muy vinculados con ellos. Y bueno, y eso tú los conoces además, es la red DSI Mobility del grupo Delfín, de Delfín Grupo. Sí. Esa red está poniéndose en una posición muy interesante, porque lo que está consiguiendo es, pues eso, ya te digo, tiene ya, me parece son 80 y tantos talleres que están dentro del proyecto. Vale, pero estos sí que son, por ejemplo, los que tú y Javier estáis mirando de establecer la homogeneización de la operativa. Claro, exacto. Ahí es donde estamos. Es que si no es imposible. Claro. O sea, hacer esto de forma individual es imposible. Edu, no se puede. O sea, tiene que hacerse con una red, tiene que hacerse con marcar el estándar operativo con un escenario y comprobar que se ejecuta. Eso es. Y aún así, Salvador me corregirá, hay muchos talleres que se involucran en el proyecto, no por la parte digital directamente. Eso, digamos, viene derivado porque les interesa más, a lo mejor, el trabajo, las derivaciones que van a recibir u otros beneficios, ¿vale? Eso es. Pero como tú vinculas una cosa a la otra, te permite demostrárselo y una vez que ya lo tienes demostrado ya es cuando te lo ganas. Pero, permíteme una pregunta. ¿El hecho de que estén en la red les impide seguir siendo empresarios a ellos? No. No. Lo que pasa es que se tienen que adherir. Claro, es que si no, no funcionará esto. Porque ellos se tienen que adherir al modelo operativo que marque en este caso el máster. Porque es que si no, es imposible hacer esto. Vamos, no se me ocurre una manera de... Y se les está acompañando. Es decir, a ellos además se les está acompañando en el proceso y se les está haciendo gestión comercial y se les está demostrando que haciendo gestión, pues que te vas a visitar a una empresa de tu barrio, de tu zona, y en esa empresa eres capaz de conseguirle clientes a través de los empleados que tiene la empresa, a través de la flota que tiene la empresa. Es decir, les estás demostrando y les estás acompañando para que aprendan y para que sean ellos los que sepan hacerlo. Porque al final aquí, esto es lo de los peces, el famoso tema de los peces. No hay que dar el pescado, hay que enseñar a que pesquen, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y este es el modelo. Entonces, estos modelos al final se tiene que hacer obligatoriamente con un grupo, con un colectivo. Tú no lo puedes hacer esto de forma uno a uno. Uno a uno no te saldrían las cuentas, lógicamente, ¿no? Claro. Vale. Hostia, qué interesante, el mundo este. No, es un mundo muy interesante, de verdad. Muy curioso. Y bueno, todo esto nos ha ido haciendo pues meternos en cosas como, por ejemplo, un proyecto donde se puede llegar a calcular el precio del mantenimiento de un coche de ocasión para conseguir que cuando financies tu coche lleve incluido el mantenimiento
y le mandas luego derivaciones a los talleres con los que tienes acuerdos. ¿Vale? Solamente con la matrícula y los kilómetros del vehículo. Esto es. Entonces, lo que consigues, por ejemplo, es que un coste incierto y totalmente variable, como es el mantenimiento de un coche usado, ¿no? Se lo puedes pues dar fijo, dar una cuota fija al comprador del coche, que incluso si le interesa lo puede incorporar a la financiación si financia la compra y lo diluye en las cuotas del préstamo. Está muy bien. Y para el vendedor, pues también le da más facilidades porque, bueno, aparte de conseguir más importe de financiación con las comisiones que eso supone, pues también le facilita la venta, ¿no? Porque le estás dando el vehículo con el mantenimiento incluido. Es muy interesante esto, ¿eh? Empiezas a unir la parte de la venta con la parte de la postventa. Porque ellos detectan oportunidades de venta, claro, si están ahí manejando el coche. Claro. Vamos a ver, los talleres, si un taller, Edu, hace las cosas como hay que hacerlas, sabe que hay un comprador de coche. Claro, hombre, cuando llega un coche que está hecho unos zorros, es el primero que le puede decir, oye, tío, ¿por qué no te planteas ya el cambio del coche? Incluso le dice, mira, vente conmigo aquí al ordenador, te voy a enseñar coches que tengo para venderte, por ejemplo. ¿Vale? Y bueno, y luego el tema de los coches. Ese es el cuarto pilar, ¿eh? Ese es el cuarto pilar, tío, que me lo he aprendido. Y luego, lo que tú has la diversificación. dicho, una cosa muy importante. Y esto en la red con la que estamos, con DSI, se está trabajando muy bien además, que es la movilidad, la plataforma de movilidad. Vamos. Y la plataforma de movilidad es algo tan sencillo y tan concreto y tan fácil como decirle a un taller, mira, tú tienes 3 coches de sustitución o 4 coches de sustitución, ¿vale? Esos coches de sustitución, normalmente el taller o los tiene comprados o los tiene por renting, ¿de acuerdo? Entonces tú le dices, mira, vamos a ponerte una tecnología que es la misma tecnología que se utiliza para el car sharing, la misma, y vas a poder, esos coches, además de poder cobrar para cuando se lo entregas a un cliente de alquiler, además los vas a poder entregar sin necesidad de cobro, pero vas a poder gestionar esos vehículos y rentabilizar esos vehículos, cosas que hoy normalmente no están haciendo. En esa plataforma le metes alguna moto eléctrica en alquiler, también con la tecnología de car sharing. En esa plataforma le das la opción de que le ofrezca al cliente el renting de un vehículo y lo haces broker de renting. Y en esa plataforma le das la opción de que además pueda vender un coche de ocasión. Con lo cual le estás dando, y este sería el punto 4, el pilar cuarto, sí. le estás abriendo un horizonte que hoy no lo tiene. Y le estás montando el horizonte que necesita para el cliente que tiene delante, porque él sí que sabe ese cliente la necesidad que tiene. Él sí que la sabe. Y entonces lo que estás haciendo es darle oportunidades de que rentabilice mejor a su cliente, de que a ese cliente no lo tenga simplemente en la base de datos de facturación, sino que además sea activo con ese cliente y le diga, oye, si quieres cambiar el coche, si quieres comprar un coche para tu hijo, si quieres cambiar el coche de tu mujer, porque, bueno, pues todas esas oportunidades que las perciba y que las utilice y que empiece a hacerse empresario gestionando a sus clientes, que es un poco la clave de todo este modelo. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. ¿Qué es el evento Avanza Motor? Pues el evento Avanza Motor es un evento que nace en el 20, se nos ocurre en el 20, también relacionado con todo este movimiento que hacemos hacia la postventa, y es un evento profesional. Tú sabes que nosotros durante muchos años organizamos el mítico Foro VO, buenísimo. Foro VO, que después le añadimos la coletilla de Foro VO y postventa, no me acuerdo. Pero luego ya pasa a ser Avanza Motor, ¿no? Cuando lo rebautizáis. Entonces lo creamos en el 21, aprovechando, digamos, toda la ola esta que había de teletrabajo, videoconferencias y tal, lo organizamos de forma online, empieza en el 21 y es solo profesional. ¿Vale? ¿Y vais a seguir con Avanza Motor o qué? Sí, hemos hecho ya 5 sesiones y el año que viene esperamos empezar a hacer ya la primera presencial. Muy bien. Ya para cambiar. Pero bueno, ya en la última sesión fueron cerca de 600 inscritos, 600 personas inscritas y hemos bueno, pues
van los principales actores del mercado. Hemos conseguido unir, que es todo un hito, a las asociaciones del sector, o sea, Sí. CONEPA, CETRA, Fakenauto y Gambán. Y bueno, la verdad que estamos en un proyecto que estamos muy ilusionados con él. Muy bien. Es muy interesante lo que habéis explicado, pero mucho. Esto está... Me alegro. Esto está... Nos hemos reinventado, como puedes comprobar. Pero de la buena manera, porque esto que habéis explicado es, vamos, a nivel de proyecto es precioso. Está muy Sí, bien. es chulo. Muy bien, muy bien. ¿De qué os gustaría que hablásemos en más temas del podcast? ¿Tenéis alguna preferencia? Bueno, hombre, hay un tema que también hemos trabajado que no me gustaría dejar de comentarlo. Me parece muy interesante y es el tema de los coches siniestrados. Hemos participado también en un proyecto para la compra de coches siniestrados. Uh-huh. Los coches siniestrados es un mercado que está cada vez más al alza. Y bueno, y ahí se están empezando a conseguir algunas cositas interesantes. Y bueno, y es un mercado que los propios talleres, muchos utilizan coches siniestrados para cubrir horas y luego venderlos. Eso ya lo hacen algunos talleres. Es decir, compran un coche siniestrado, lo reparan y lo venden. Bueno, pues ahí se empieza a generar un mercado curioso y más ahora con la necesidad de coche de ocasión que hay, ¿no? Que hay cada vez. Bueno, Claro. cada vez no, el mercado de coches de ocasión está Pues, ahora mismo como ahora se vende más caro, pues tienes más totalmente, atractivo en efectivamente. invertir Entonces, bueno, tiempo. pues ahí también estamos Muy haciendo bien. algunas cositas. Como puedes ver, hemos ido haciendo, pues eso, buscando nichos y buscando oportunidades, pues eso, para sacar adelante el negocio. Sí, no, pero muy Para bien. sacar Muy bien. adelante el negocio. Oye, que de verdad que esto, aparte de que es un mercado grande, o sea, en tamaño y tal, esto está muy bien lo que habéis explicado. Está muy bonito, ¿eh? Felicidades. ¿Y tú, Muchas Javier, algún gracias. tema o qué? Pues a mí me gustaría, o sea, se me ocurren cosas así no muy relacionadas, pero por ejemplo, bueno, hacer hincapié en temas de postventa, ¿vale? Como lo que hemos hablado, movilidad relacionada con postventa y temas Desde luego que digitales. después de lo que habéis explicado, te digo yo que Hay van a salir recorrido, ¿no? ramificaciones seguro. Claro. Después también me parece muy interesante, es complicado, pero sacar la bola de cristal del sector, ¿sabes? Cómo, o sea, de la tendencia esta de la gente joven ahora mismo, o sea, con 18 años nosotros queríamos tener coche, ¿no? Sí, sí. Y ahora lo que quieren es el iPhone 23, el MacBook no sé cuánto y gastarse el dinero en viajar. Y tener carne de conducir. Exacto, y tener carne de conducir para utilizar el car sharing que comentábamos antes. Pero eso va a Exacto. cambiar el mercado de forma importante, tanto la venta como la postventa. Uh-huh. Pues y profundizar un poco sobre este tema. Muy bien, me parece perfecto. Pues vamos a ir cerrando. Oye, muchas gracias. Ha estado para mí interesantísimo, ¿eh? Yo te digo que seguro que hay gente que diga, pero ¿cómo se puede fastidiar y tal con la postventa si la postventa existe toda la vida? Ya, pero yo vivía en otro barrio, o sea, yo estoy haciendo otras cosas, pero me ha parecido muy interesante, pero sobre todo el enfoque que le dais. Lo de la diversificación esta de cómo conoces al cliente, tener ahí a tiro herramientas para que él pueda consumir otras cosas que le puedes proponer, está súper bonito. Súper bonito. Felicidades. Muy bien, muy bien. No, Pues hombre, nada, muchas gracias a ti, Edu. Muchas un gracias por placer darnos aquí. Oye, esta ventana. a quien le interese este episodio, pues perfecto, porque así habrá disfrutado, cada oyente habrá disfrutado, pero de momento yo me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho. Y más, Muy bien. siempre es un placer Genial. hablar con vosotros. Pues muchas gracias por participar en el podcast A ti por y por invitarnos. aportar todo lo que habéis dicho, cifras, planteamiento, filosofía de trabajo. Salvador y Javier seguís tan en forma como siempre. Estáis Muchas gracias a ti. on fire total. Y muchas gracias a los que nos seguís, a las que nos seguís por tantos feedbacks que nos dais del podcast. Yo creo que salir cada 14 días, cada 2 semanas, pues tiene su contrapeso en esto, pero realmente tengo que reconocer que es muy gratificante ir
por ahí que te vayan diciendo que esto es interesante y que hay que seguir. O sea que por parte nuestra, mientras haya temas y el cuerpo aguante, para adelante. Está muy bien. Y agradeceros a los dos la participación y esperamos, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor sale otro día otro episodio y tenemos que hablar de otro tema, porque cosas que habéis dicho estoy seguro que se tienen que hacer un cierto seguimiento, ¿no? En el tiempo, a ver qué tal os ha ido. Y muchas gracias a vosotros, a Interneting, los socios fundadores, a Salvador Ferrer, Javier Villalobos, por haber participado. Muchas gracias, Edu, y enhorabuena, enhorabuena por esta ventana tan chula que habéis creado. Muy bien. Pues a todos y a todas los que nos seguís, gracias y hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.